Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este canal, en esta oportunidad con un nuevo podcast. Yo sé que muchas se quedaron en suspenso, pensando, suponiendo que yo no iba a volver con ese formato, porque en el anterior sucedieron muchas cosas, pero no, se equivocaron porque aquí estoy de regreso y la idea es continuar con este tipo de contenido. Lo que sí es que es un contenido que no va a ser tan presente en este canal porque de pronto no es el contenido que justamente mi público busca, pero sí al que le quiero dar un tanto de relevancia. Entonces, de vez en cuando vamos a tener los podcasts. Si tú me estás escuchando a través de Spotify, te cuento que tengo en YouTube un canal llamado Día de Sol con Laura, en el cual comparto contenido de la vida cotidiana, de mi vida cotidiana, limpieza, organización del hogar, blogs de lo que hago cuando salgo por ahí a compartir con mi familia o cuando salgo a pueblear. En fin, contenido que procuro sea positivo, nutritivo, que aporte a la sociedad. Y bueno, aquí estoy de regreso, como les decía, con este podcast que va a cumplir con una tarea específica y es contarles el story time de mi primera experiencia viviendo un retiro espiritual. Y esto dado a que se los compartí en unos videos anteriores y bueno, muchas me estuvieron preguntando y estuvieron interesadas en que les contara cómo me había ido en esta experiencia. Si bien quiero contarles muchísimas cosas, por respeto al mismo retiro y por respeto a ustedes, voy a suprimir algunos apartes, alguna información, dado que es una experiencia que cada uno debe vivir a su modo y que hay actividades que se desarrollan al interior de estos retiros que, vamos a decirlo así, no los puedo spoilear para que ustedes simplemente lleguen dispuestos a vivir y a que los sorprendan, a que se dejen amar, porque ese es el centro justamente del retiro que yo hice, dejarme amar. Les voy a contar que el retiro que viví es un retiro de conversión desarrollado o digamos que dictado por Lazos de Amor Mariano. Sé que es una comunidad que se conoce ampliamente en Colombia y también en muchos países del mundo y que es una comunidad a la que estoy perteneciendo desde el mes de marzo, ya que estoy viviendo un proceso de consagración a Jesús por medio de María. Este proceso de consagración, que comúnmente se conoce como consagración a la Virgen María, es totalmente cristocéntrica. Entonces aquí hago esa salvedad porque sé que hay muchas personas que desde afuera, desde el desconocimiento de lo que realmente es la religión cristiana católica, se cuestionan el protagonismo que tiene, y aquí hago comillas para las personas que me están escuchando en Spotify, hago unas comillas, se cuestionan la presencia o la importancia, el protagonismo que le damos a la Virgen María dentro de nuestra fe, así, sin enredarme mucho. Entonces, sí, es un proceso que estoy viviendo desde el mes de marzo. Es un proceso que va a durar aproximadamente 9 meses, lo mismo que sugiere una gestación, lo mismo que tardamos en el vientre de nuestras madres terrenales. Voy a estar en ese vientre de mi madre en el cielo, preparándome para renovar mis votos bautismales. Esa es la esencia de una consagración. Entonces, bien, durante este proceso que se divide básicamente en 4 módulos, un módulo donde conocemos el mundo, pero el mundo como entorno y todo lo que nos ofrece, no el mundo como creación, como planeta, como universo, sino el mundo como creencias, como cultura, como sociedad. Un segundo módulo que es el conocimiento de sí mismo, un tercer módulo que es el conocimiento de María y un cuarto módulo, pero no menos importante, sino que está de cuarto porque es la finalidad, el conocimiento de Jesús. Bueno, ya llevo bastantes meses, ya estoy a punto de llegar a ese segundo módulo, al módulo del conocimiento de sí mismo, y es vamos a decir que una obligación, por llamarlo de alguna manera, vivir durante este proceso
un retiro espiritual. Bueno, en realidad son tres retiros, iba a decir respiros. Y bueno, a la larga sí son respiros del alma y del espíritu, pero sí son, digamos que obligatorios vivir 3 retiros. Y el primero de ellos, y pensaría yo que el más importante porque es el que realmente le quita a uno un montón de vendas de los ojos, es el retiro de conversión. Este retiro lo viví hace ya una semana, duró en total 2 días, aunque empecé el retiro el viernes en la noche y lo terminé el domingo en la noche. Pero digamos que realmente las actividades fuertes son todo el sábado y todo el domingo. Es un retiro que la verdad le cambia a uno un montón de perspectivas, un retiro que le toca a uno el alma y que a todos nos afecta de formas diferentes en la medida en que todos tenemos heridas diferentes. Pero bueno, como esto realmente es un story time, entonces les voy a empezar a contar con lujo de detalles todo lo que me sucedió a mí como individuo, como persona, como hija amada de Dios en esta experiencia. El retiro empezó cerca de las 5 de la tarde del día viernes. Yo me acerqué a la capilla, a la parroquia de la cual íbamos a salir las busetas, los buses, los carritos, con las personas ejercitantes del retiro y con los misioneros que nos iban a acompañar. Desde que llegué, empezaron a sucederme cosas un poco particulares, y es que imagínense ustedes que, bueno, primero, soy muy devota y por aquí en video en YouTube están observando que les estoy mostrando mi medalla de la Virgen de Guadalupe. Entonces sí, soy muy devota de esta advocación de María, de la guadalupana. Y después de hacer el check-in, cuando llegué a esa parroquia, alguien dijo, suban al segundo piso de esa estructura porque les vamos a compartir la reliquia en segundo grado. Y yo la verdad, tengo que confesarles, no tenía la menor idea de que era una reliquia de segundo grado. Sabía más o menos que era una reliquia, pero de segundo grado para mí eso era algo desconocido. Subí a ese segundo piso y, oh sorpresa, encontrarme un grupo de personas bastante numerosas reunidas alrededor de una mesa en la cual estaba expuesta una fotografía, una impresión a tamaño real de la tilma en donde se apareció Nuestra Señora de Guadalupe allá en México hace muchísimos años a el indiecito Juan Diego. Yo tengo la gran fortuna de haber estado allá en el Tepeyac, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en Ciudad de México, hace exactamente 10 años, porque se repitió esta cercanía, o sea, esta presencia con un objeto sagrado 10 años después. Muchos en mi canal de YouTube saben que mi papá vivió un proceso de enfermedad muy delicado en el mes de diciembre pasado y estuvo un total de 18 días en UCI, intubado y a un pelito de dejar este plano terrenal. Y dentro de toda esa búsqueda de un milagro, yo recuerdo particularmente los primeros días de diciembre, que fue que todo empezó, encomendárselo a la Virgen de Guadalupe y prometerle a ella, hacerle la petición de que intercediera por mi papá y que en agradecimiento y en respuesta a ese milagro que con mucha fe yo sabía y estaba convencida iba a suceder, yo iba a llevar a mi papá a sus pies allá al Tepeyac, a la Basílica. Y resulta que ese viaje todavía está pendiente porque las condiciones de mi papá en cuanto a salud todavía no son las indicadas para un viaje de estos. Yo empecé muchas veces a cuestionarme que no le he cumplido a la Virgen y cómo es que la respuesta es que la Virgen vino a visitar a mi papá. Y ya les voy a desarrollar esa parte. Bueno, regresando al momento en donde llego yo al segundo piso y veo esa tilma, porque realmente no es una tilma, en este caso es una impresión sobre una lona a tamaño real, que conserva con lujo de detalles todo lo que hay en el manto original, bueno, en la tilma original,
de la Virgen de Guadalupe y entender que era una reliquia de segundo grado. ¿Por qué una reliquia de segundo grado? Porque esta impresión, esta fotografía de la Virgen de Guadalupe fue sobrepuesta sobre la tilma original. Y la tilma original es la reliquia de primer grado, porque una reliquia de primer grado es aquella que está en contacto directo con el santo, o en este caso, pues con la Virgen María, ¿cierto? Y la Virgen María se apareció en esa tilma a San Juan Diego. Entonces, esta que teníamos acá en el municipio de Caldas, porque pues aquí se los voy a revelar, en el municipio de Caldas, era una de esas reliquias que venía a Colombia. Estas dos mexicanas que trajeron esta reliquia y que fueron partícipes de este retiro, dejaron una de estas igualita en Tunja. Ahí les dejo la primicia. Y la idea es que es una reliquia que vamos a poner a peregrinar por todo nuestro país. Ellas también dejaron una para llevar a Venezuela. Sé que hay una comunidad detrás con esa gran tarea de llevarla al país vecino. Y bueno, la tercera, que es propiedad de ellas, un par de hermanas, hermanas naturales, hermanas de sangre. No estoy hablando aquí de hermanas pues de fe o de monjitas, son hermanas. Esta es propiedad de ellas y ellas andan con esta reliquia de segundo grado por muchas partes del mundo. Y bueno, la verdad yo me sorprendí muchísimo porque ustedes no saben todas las veces que yo me le quité a este retiro. Siempre encontraba una excusa. Algunas veces excusas muy válidas, Diosito las conoce, y excusas que han dado frutos. Pero sí, la verdad es que siempre postergué y digamos que hace más o menos un mes yo me puse los pantalones y dije, no, es momento de ir a este retiro. Y bueno, me inscribí, pagué la boleta y fui la primera. De hecho, fui la primera en inscribirme para ese retiro que se hizo finalizando agosto. Desde ahí yo sentí la bendición de la Virgen. Yo sabía que ella me había, primero que todo, llevado a esa fecha particular. Segundo, había venido a visitarme. Y tercero, iba a marcar una gran diferencia en la vivencia que yo iba a tener en este retiro. Las dos hermanas, que aquí voy a revelar el nombre de ellas con profundo respeto, Nancy y Adriana, nos visitaron desde San Luis Potosí. Me conecté inmediatamente con Nancy y le conté la situación de mi papá y la promesa que le había hecho a la Virgen. De inmediato ella me dijo, ¿vas a estar en el retiro? Y le dije, sí, voy a estar en el retiro. Y me dijo, bueno, ¿qué te parece si el domingo, cuando terminemos el retiro, le llevamos a tu papá la reliquia de segundo grado de la Virgen de Guadalupe? Y yo, obviamente, yo no iba a decir que no. No tenía celular, yo no llevé mi móvil porque la importancia de un retiro es vivirlo desconectado. Y de hecho, así fue, viví este retiro completamente desconectada y no sabía cómo iba a hacer para avisarle a mis papás que el domingo por la noche iban a tener una visita y que iba a ser una visita tardecito de la noche porque yo sabía que regresaba del retiro aproximadamente a las 7 de la noche. Pero dejé que todo fluyera. La verdad se lo entregué todo a Dios. Y bueno, empezó el retiro. Llegamos a la finca San José, una finca que llegó a esta comunidad por obra y gracia de Dios, por intermediación de San José, por eso la finca tiene ese nombre. Después les contaré esa historia. Y empezó el mejor fin de semana de toda mi vida. Y no estoy siendo egoísta en definirlo, no estoy siendo humilde en definirlo. Ha sido el mejor fin de semana de toda mi vida. A lo largo de un retiro espiritual se viven muchas experiencias particulares, unas que te tocan, otras que no te tocan, porque todas dependen de la herida que tú tengas. Uno piensa que ir a un retiro espiritual es rezar tieso y parejo, y no es así. Pero la verdad es que sí hay demasiada cercanía con Dios, demasiada, con Dios y con la Santísima Virgen. Y cuando hablo de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. No me olviden eso, por favor. Tal vez este podcast
lo van a escuchar en mi canal muchas personas que no comparten la forma en la que los católicos, los cristianos católicos llevamos nuestra fe. A esas personas les pido profundo respeto. Todo está sustentado aquí. Se los estoy mostrando en cámara, en la Sagrada Biblia, en las Sagradas Escrituras. Todo está sustentado ahí. Lo que pasa es que hay que abrir el corazón y hay que entender la palabra como realmente está escrita, no interpretarla, entenderla. Aquí está todo lo que necesitamos saber para vivir bien y para ser felices. Y sé que muchas personas, porque pues, por ahí le hacen comentarios a uno, ay, es que se vuelven camanduleros, se vuelven mojigatos, se vuelven aleluyos, y no. No es que tampoco, bueno, porque también lo dicen, es que les lavan el cerebro. No, no es cuestión de eso, es cuestión de que uno empieza a entender cuál realmente es el sentido de la vida, cómo es que hay que llevarla y que además todos podemos ser santos y ese es el trabajo, ese es el destino de todos, ser santos, buscar la santidad. Es posible, es posible. Es un poco complicado porque vivimos en un mundo que nos bombardea con 1.000.000 de cosas, pero es completamente posible si nos abrimos al amor de Dios, a la misericordia de Dios. La verdad, este proceso, si bien en Lazos de Amor empezó en marzo, es un proceso que me ha estado tocando desde hace ya un par de años, pero que de pronto no había sido el momento o yo no me había abierto bien a él. Muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Y en este caso sí fui elegida. Y coincide con vivir todo lo que a modo personal estoy viviendo y que se los compartí un poco en ese podcast, la lengua enredada, en ese podcast anterior. Y es mi proceso de separación de mi esposo. Que no sé, todavía dudo si compartirles un poco al respecto, pero sí puedo decirles que lo sobrellevo, que estoy victoriosa en esta batalla gracias a la oración y no me voy a cansar nunca de repetírselos. Y a una gran herramienta que por aquí tengo y también se las estoy mostrando en cámara a mis personas de YouTube y es el Santo Rosario. Todos los días hay que rezar el Santo Rosario porque esta es la mejor herramienta para todo lo que tú tengas que enfrentar. Cuesta, sí, a mí me cuesta aún hacer el Santo Rosario, pero todos los días hay que hacerlo. Y si te da lidia, hazlo. Con más mérito haz ese rosario, porque más frutos vas a obtener de él. Como les decía, no es fácil, es complicado. A veces le gana a uno el sueño, a veces le gana a uno la pereza, a veces le gana a uno el afán del día a día. Pero miren, nosotros tenemos demasiado tiempo para muchas cosas. Hacer el Santo Rosario nos quita 20 minutos, 20, 30 minutos en el día a día. Y créanme que esto es un regalo de Dios increíble. Aquí en estas 50 pepitas, en estas 50 rositas, vamos a encontrar todo lo que está, miren, todo lo que está en la Sagrada Escritura. Entonces, créanme que es mucho lo que podemos lograr con él. Y si acaso no nos convencemos, y en este punto digo yo que hasta me desconozco la Laura de hace unos años, si algo no comprendemos, podemos contar con este también muy buen libro que es el Catecismo de la Iglesia Católica, donde nos dan mayor claridad acerca de cosas que no comprendamos de esas Sagradas Escrituras, o bueno, que nos sustentan las Sagradas Escrituras y viceversa, ambos se complementan y que nos dan claridad acerca de lo que significa la Santa Madre Iglesia Católica, que es la única Iglesia de Cristo. Les digo que me desconozco porque hace unos años yo no hubiese concebido vivir la religión, vivir la fe de esta manera. Siempre fui una católica tibia. Iba a Eucaristía, si acaso iba a Eucaristía los días domingos. Ahora procuro ir a Eucaristía más seguido, todavía estoy en esa lucha. Todos los días sí hago oración,
Todos los días me enfrento a hacer el rosario y a luchar por ese Santo Rosario. Y todos los días, desde que estoy tan juiciosa con esta tarea, he empezado a descubrir muchas más bendiciones en todo y a vivir de pronto las batallas que se me presentan de una forma diferente. Porque el hecho de acercarse a Dios también te hace más propenso a batallas físicas y espirituales. Pero bueno, eso ya es como, digamos que harina de otro costal, que después se las comparto si ustedes están interesados. Regresando ya como para no extendernos mucho en este podcast, les cuento pues que el retiro se fue llevando de una manera que siempre me sorprendió. Sucedieron cosas particulares que pues me las voy a reservar para mi corazón siempre, pero que me demostraron que Dios sí me está escuchando las oraciones, absolutamente todas las oraciones que le estoy haciendo. Me permitieron regresar con un alma mucho más limpia. Aún hay que pulir y trabajar en muchas cosas, pero también me permitieron comprender que si bien en este momento estoy cargando una cruz, no siento la cruz tan pesada porque tengo un gran cirineo a mi lado ayudándomela a cargar. Y ese cirineo es Jesucristo. Dentro de todo este proceso y con estas mexicanas, con Nancy y Adriana, las que nos trajeron esa reliquia en 2º grado de la Virgen de Guadalupe, también pude conocer un poco más a una beata mexicana que se llama Concepción Cabrera. Y miren, por aquí les voy a mostrar a mis personas en YouTube esta preciosa, vamos a ver si nos enfoca, esta preciosa reliquia, una reliquia de 1er grado de Conchita, de la beata Conchita. Ella fue una esposa abnegada y en todo este proceso, en todos estos meses, me había impactado de varias formas, a través de redes sociales, a través de pronto podcasts que escuchaba y así, y nunca le había prestado como tanta atención a Conchita. Y cómo es que me muestran esta reliquia y me la entregan en consignación. Está en consignación, no es de mi propiedad. Me la entregan para que primero le entregue a ella también estas necesidades que tengo, para que la comparta con otras mujeres que estén viviendo este mismo proceso. Aquí hago una claridad y son mujeres, en esta ocasión van a ser mujeres cercanas, ya que ella siempre tiene que regresar a mis manos. Así que me encantaría de todo corazón podérsela hacer llegar a muchas de ustedes que me están escuchando, pero como no puedo, entonces lo que les voy a decir es que busquen en internet, hay mucha información. Busquen la oración de la beata Conchita, de la beata Concepción Cabrera, y le entreguen esas tristezas que tienen en el alma. Ella va a interceder. Oigan, y sí que intercede. Ay, sí que intercede. Dios mío bendito. Bueno, concluyó el retiro espiritual el domingo en la noche. Fue un retiro, la verdad, que muy, muy productivo, que dio unos frutos muy bonitos, que me enfrentó a muchas cosas físicas y espirituales. Físicas, el hecho de bañarme con el agua más fría que yo me he bañado en toda mi vida, porque ustedes no se imaginan, yo estaba en una finca en donde el agua casi que salía así en cubos de hielo, y se fortalece tanto el espíritu que el cuerpo deja de sentir mucho sufrimiento. Y créanme que me metía empoderada, o sea, así fuerte, me metía a ese chorro y sobrevivía. Yo pensaba que me iba a enfermar, que me iba a dar una gripa, un catarro, y para nada. Durante el proceso de este retiro viví también algo que hacía mucho tiempo que no vivía o que no experimentaba de la forma correcta, y fue hacer una confesión. Bueno, yo les voy a decir aquí, les voy a confesar esa parte. En diciembre lo hice porque alguien me sugirió hacerlo, me dijo, mira, para que tú hagas oraciones y esas oraciones sean más directas a Dios, tienes que estar en gracia. Y para estar en gracia necesitaba confesarme.
Pero entonces en el retiro tuve la oportunidad de hacer un análisis de conciencia, oigan, y recordé cosas que la verdad las había completamente metido en el cajón más profundo de mi corazón y de mi mente, y tuve la oportunidad de entregárselas a un sacerdote para que se las hiciera llegar a Dios y me las perdonara con arrepentimiento, y la diferencia es abismal. O sea, uno se siente livianito, el alma pierde un montón de peso y hasta el cuerpo pierde un montón de cosas, porque físicamente y en temas de salud, debo decirles que ya voy para, bueno, exactamente 9 días, 10 días, para ustedes ya casi 15 días de no sentir dolores de cabeza. Y siento que era mi alma la que estaba manifestando esos dolores de cabeza, porque realmente sí había una carga. Entonces la invitación aquí también a que lo hagan, a que busquen un sacerdote, se confiesen. Yo sé que muchas personas católicas dicen, es que entregarle los pecados, contarle los pecados a un hombre que es más pecador de uno. Y es que miren, ahí está lo bonito. Ese hombre que es también pecador te va a entender a la perfección las debilidades que tú tienes, que se traducen o terminan convirtiéndose en pecado. Y él es llamado por Dios, él es tocado por Dios y él simplemente transmite el mensaje de Dios, pero ese hombre te entiende. Entonces, ahí la verdad, pues la invitación, y a que dejen de lado como eso que el mundo nos enseña, que es que el sacerdote, no. Porfa, háganlo. No, y yo era de las que pensaba que simplemente con arrodillarme y arrepentirme a Dios y que Dios me iba a conceder el perdón. No, hay que hacer las cosas bien hechas. Y aquí está el porqué y el para qué. Entonces, bueno, este es como mi story time. Creo que muchas se quedan con esta parte, bueno, quieren escuchar esta última parte y se las voy a regalar. Y es que entonces cuando se termina este gran retiro, se hacen unas ceremonias y unas actividades muy bonitas que vuelven a uno a acercarlo a esa realidad, ¿cierto? Que es una actividad muy valiosa. Yo desconozco si en todos los retiros diferentes, porque está el de Camino de Maús, porque está el de los Caballeros de la Virgen, el de los Heraldos del Evangelio, hay muchos. No sé si todos terminan igual, pero en el caso mío, en el caso de Lazos de Amor, te acercan al mundo de una forma muy hermosa, pues como a la realidad, a la cotidianidad. Y después de que se vivió esa experiencia, fuimos a la casa de mis papás. Mi papá estaba pues ahí esperándonos. Ya él sabía, ya alguien le había compartido que la Virgen lo iba a visitar. Fue un momento demasiado emotivo. Yo ya les compartí por allá en un video en el canal algunas escenas, algunos apartes de ese momento que fue muy íntimo. Me hicieron saber mis amigas de San Luis Potosí, que por cierto es donde está la casa reliquia de Conchita. Allá es donde está su hogar, para que lo visiten. Por allá estaré en algún momento. Ellas nos contaban que éramos tan bendecidos porque ni siquiera en México las personas habían tenido la fortuna de tener una reliquia de segundo grado en el comedor de su casa. Y en mi casa estuvo, en la casa de mis papás estuvo la Virgen. Y aquí en mi hogar estuvo, en mi apartamento estuvo, porque yo a ellas les ofrecí con todo el cariño de mi corazón albergarlas la noche del domingo al lunes, ya que ellas viajaban realmente el lunes para su país, para México, y estaban muy a la deriva, y yo no me hubiese perdonado jamás dejarlas como tiradas, y las albergué aquí en mi apartamento. La Virgencita amaneció en mi hogar, la Virgencita viajó en mi vehículo, yo misma la llevé al aeropuerto. Bueno, yo sé que la Virgencita siempre está, pero entiéndanme en este punto, esta forma en la que se los acerco a ustedes. Tuve la fortuna de compartir mucho tiempo con esta reliquia, y eso me da muestras y me da claridad en muchas cosas. Y bueno, ahora sí, espero que no se me hayan de pronto como dormido, relajado mucho con este podcast, que se pongan manos a la acción, se acerquen mucho más a Dios. Lo primero es que oren con Él, háblenle todos los días, le van a hablar a su mejor amigo. Y si quieren escucharlo,
Miren, es tan fácil como que agarren el teléfono directo con Dios, las Sagradas Escrituras. Él les va a hablar a través de ellas. Créanme que sí. Asistan a Eucaristía, desen ese regalo por lo menos una vez a la semana, los domingos. Es obligatorio, ojo, es obligatorio hacerlo por lo menos los domingos y los días de precepto. Y abran su corazón a ser amados, que créanme que sí hay mucha diferencia. Si yo no estuviese viviendo este proceso como lo estoy viviendo, yo justamente anoche le decía a mi mamá, yo creo que yo me hubiese enloquecido, hubiese reaccionado de una forma violenta, como realmente era la forma en la que reaccionaba antes. De pronto hasta me hubiese ido a los golpes por la misma frustración y por el mismo dolor de estar viendo terminado mi matrimonio. Y no. Yo sé que mi esposo da testimonio de eso. Y ya para terminar, les digo que yo sigo hablando de que es mi esposo porque así lo es, así lo será. No con eso lo estoy amarrando, atando, obligando a él a absolutamente nada. El único que lo puede cambiar a él es Dios, es el único. Y como sé que son muy observadoras, también van a decir, Laura tiene una argolla, es mi argolla de matrimonio, antes no la portaba. Y aquí me disculpan que termine con esta aclaración, como con esta explicación no pedida. Pero miren, cuando nosotros nos casamos, nosotros teníamos argollas de matrimonio, claro está, que fueron robadas un año larguito. Después se nos metieron a nuestro apartamento y se nos llevaron las argollas de matrimonio que no usábamos por temas de peso. Ambos habíamos perdido mucho peso físico y se nos salían, literalmente se nos salían, y por miedo a no perderlas las dejamos en la casa y se terminaron perdiendo. Y nos quedamos mucho tiempo sin argollas matrimoniales. Mi mamá más o menos como a los, que serían unos 6 años después, nos regaló nuevamente las argollas. Ella sí le daba la importancia que tenían las argollas, pero las argollas no tenían bendición. Y bueno, ahora con todo este proceso yo empecé a comprender qué realmente hay detrás de estas argollas, pues de las argollas. Empecé a comprender que son la muestra, son el pacto, son el respeto, el compromiso, no solamente con esa otra persona, en este caso con mi esposo, sino con Dios. Porque el matrimonio es un sacramental y estas argollas son muestra de eso. Entonces yo decidí portarla porque es muestra de bendición, es muestra de compromiso, es muestra de amor. No solamente para ese esposo, que por ahora puede ser un esposo pródigo, sino con Dios. Y es mi matrimonio con Cristo. Entonces, por eso es que la estoy utilizando, y sé que sí, muchas se van a escandalizar porque ya las veo, pero entiendan eso y por favor respeten eso. Y si ustedes no lo hacen y están casadas, porfa, a utilizar su argolla matrimonial, que detrás de ella hay muchas bendiciones. Y bueno, ahora sí, hasta aquí. Me voy con la garganta seca. Me despido. Muchísimas gracias porque me acompañaron en este podcast. Por aquí voy a tener que regañar a una gatita que está haciendo un daño. Ay, Dios mío, bendito. Ustedes, los que conocen a Uva, saben, y por aquí está haciendo un daño. Pero bueno, me despido. Muchísimas gracias porque me acompañaron. Si este video fue de tu agrado, regálame un like, que será de muchísima ayuda, de muchísimo apoyo para mí. Si me escuchaste a través de Spotify, recuerda que en YouTube tengo un canal muy bonito que se llama Día de Sol con Laura. Y bueno, no siendo más, me voy recordándoles que todos los días sale el sol y que absolutamente brilla para todos. Chao, chao, que Dios los bendiga. Bye.